una investigación que ella está haciendo. Bueno, ya está en la fase final de su doctorado y entonces va a presentar una síntesis de este tema tan interesante. Entonces, hoy tenemos nuestra invitada, pero siempre antes de empezar, lo que hacemos es que le decimos que el propósito de hoy es intercambiar estas experiencias y luego al finalizar con la presentación de Vilma, pues si hay preguntas, comentarios, pues ustedes tendrán el privilegio de escribirla por el chat o de abrir su micrófono. Antes de empezar, generalmente damos gracias al Señor por este día, ¿verdad? Y vamos a pedir a nuestra compañera Artemisa que por favor nos ponga en ambiente. Y después de Artemisa tenemos a Lionel que nos va a hacer la minuta del encuentro pasado. Adelante. Buen día. Me veo, creo que más oscura, ya tú sabes. Sí, Tengo mucha claridad atrás, pero no importa. No se te ve la cara, Artemisa. Buenos días. Es atrás que no me ayuda. Bueno, pero ustedes saben que soy yo. Sí, claro. Buen día nuevamente. Primero darle gracias a Dios, poner este día, que ya lleva ya un tiempecito que empezó, pero siempre lo ponemos en sus manos, además del trabajo que vamos a realizar en el día de hoy en esta sesión y los demás durante el trayecto del día. Gracias siempre por brindar o regalarnos todas sus bendiciones. Una reunión, sí. Tanto a nosotros ¿Qué como pasó? a nuestros seres cercanos. Sí. Y bueno, que este sea un día fructífero y que es para tu dormir, vete al cuartico. El proyecto de Vilma, que es quien va a presentar el día de hoy. Amén. Eso toda la almohada y toda la cosa. El micrófono, maestro. Sí, gracias por buenos deseos, Artemisa, y así será. Vamos entonces a escuchar la minuta del encuentro pasado. ¿Qué hicimos en el encuentro anterior? Tuvimos un camino lector muy interesante con el profesor Rafael Martínez, ¿verdad? Contándonos toda su historia de vida como lector, y qué bueno, ¿verdad? Así que vamos a escuchar a Lionel con la minuta de hoy. Buenos días, espero que todos estén bien. Procedo entonces a leer la minuta correspondiente al martes 8 de marzo de 2022, cuando se celebraba el Día Internacional de la Mujer. El coordinador del círculo, José Daniel Martínez, inició con un saludo general a los miembros del grupo y aprovechó entonces para explicar los motivos que no permitieron un encuentro la semana previa. En concreto, una reunión de coordinadores que se dio de manera repentina. Acto seguido, la colega Catherine de León realizó una oración antes del inicio formal de la jornada y previo a la actividad del día, nuevamente José Daniel Martínez presentó una semblanza de Rafael Pastor Martínez Vargas, maestro miembro del círculo, que tuvo como tarea presentar su camino lector. Dicho esto, Martínez Vargas se refirió a su historial de lectura desde muy temprana edad, de la forma en que el hábito fue inculcado por su familia, digamos la lectura por placer. Además mencionó las obras requeridas en su proceso de formación, dígase primaria, secundaria, estudios superiores, y no menos importantes, las obras que lo formaron como el profesional que es hoy día. Al concluir la presentación, varios de los participantes realizaron comentarios y preguntas, y para concluir, José Daniel Martínez exhortó a los miembros del equipo que no han tenido la oportunidad de elaborar su camino lector para que lo trabajen y todos lo podamos disfrutar. Gracias por su atención. Daniel, su micrófono nuevamente. Eso me pasa, ¿verdad? Que cuando lo apago a veces se me olvida de que lo apagué. Gracias, Lionel, por este recuento tan interesante del camino lector del profesor Rafael Martínez en el encuentro pasado. Pues hoy nos encontramos con Vilma Geraldo, que es investigadora, ¿verdad? Está haciendo su doctorado y va a presentar el tema actitudes de los docentes y estudiantes con relación a los videojuegos como recurso de aprendizaje y de enseñanza en la República Dominicana. Cómo
podemos nosotros aprovechar, ¿verdad? Este recurso tan útil, tan necesario y de tanta pertinencia en nuestros tiempos. Pero antes de que ella haga su presentación, vamos a presentar un poquito de su vida. Yo sé que ustedes la mayoría la conocen porque Vilma tiene ya un buen tiempo con nosotros en rectoría y siempre estamos en contacto, ¿verdad? Con ella. Vilma Geraldo es educadora, especialista en currículum, evaluación educativa, candidata al doctorado de educación. Ha elaborado en diversos proyectos de mejora de la educación, ¿verdad? Trabajo infantil, dirección de centro educativo del Colegio Don Bosco, docente universitaria, gestión de la docencia y mejora de los procesos de evaluación, pero como profesora e investigadora de INTEC, UNIBE, Pucamaima, directora de Ediciones Susaeta por un tiempo, y actualmente es la encargada del área de evaluación institucional en el ISFO2. Así que nos alegra que Vilma esté dispuesta a compartir su experiencia. Hay una foto ahí que le mandé al grupo, muy elegante, donde ella dice, soy provida, ¿verdad? Me fascinó esa foto y realmente es muy ilustradora, ¿verdad? De que los docentes estamos siempre a favor de la vida y trabajando con vidas, por supuesto. Así que nos alegra sobremanera compartir en el encuentro de hoy con Vilma y con cada uno de ustedes, porque en el encuentro de hoy, como les dije, pues tenemos su exposición para que ella nos ilustre, ¿verdad? Con todas las características de la investigación que está realizando y al mismo tiempo ustedes podrán hacer sus preguntas, comentarios al final o en el medio, o si quieren usar el chat para ir haciendo sus comentarios también. Así que les dejo con la profesora Vilma Geraldo. Ella puede presentar la pantalla. Entonces nosotros ahora pues somos todo oído para ella. Adelante, Vilma. Sí, no, buenos días, buenos días. Yo me siento muy honrada de poder compartir con este grupo de docentes siempre activos y tratando de vivir a la vanguardia de los tiempos, porque es la mejor forma para nosotros poder entonces dar un mejor servicio y trabajo con nuestros estudiantes que nos miran desde todos los puntos de vista y somos modelos. Vivimos en una pasarela permanente los maestros en ese tema. Ustedes son un grupo de investigación, son el grupo de investigación del Felibarito. Somos docentes, algunos investigadores, otros coordinadores, ¿verdad? Aquí tenemos un grupo bastante heterogéneo, ¿verdad? Profesores de unos que trabajan con tecnología, como Artemisa, otra que trabaja en práctica docente, como María Núñez, Catherine, que trabaja en tecnología, Lionel en tecnología, yo soy de lengua española y coordinador, Miguel Ángel Guevara, que es de biología. Miguel Ángel, ¿verdad? Esa es tu área. Sí, esa es mi área. Ok. Rafael, que es matemático, al igual que Cipriano. O sea, aquí tenemos un grupo, la crema y la nata, diría don Marcos. Total. Y entonces el objetivo de ustedes es seguir compartiendo temas que les permitan seguirse actualizando. ¿Ese es el objetivo? Sí, claro, intercambiar experiencias de investigadores, ya hemos tenido otras investigaciones. Cristian estuvo con nosotros, Cristian Matías, Juan López también estuvo con nosotros compartiendo su experiencia. Le escuchamos, ¿verdad? Y podemos también interactuar con ellos en base a esa exposición. Así que el propósito es intercambiar experiencias, en este caso con la parte de educación y cómo eso se puede aplicar en el aula, por supuesto. Eso nos interesa también. Perfecto, ¿no? Pues entonces, manos a la obra. Voy a... ¿Lo pueden ver bien? Sí, correcto. Sí, se puede ver bien. Ya, perfecto. Bueno, este es un trabajo de tesis doctoral de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Educación, cuyo tutor es el doctor Carlos Marcelo, y pertenecemos a la línea de tecnología educativa.
Verdaderamente hay algo que nos encanta ver en nuestros estudiantes y es esa cara de sorpresa, de emoción frente al aprender algo nuevo, algo que los reta, algo que los interesa. A mí me encanta esta foto siempre porque es como la carita que yo quisiera ver siempre en ellos. Que la emoción que tiene la chica de los lentes rosados, el interés y como la atención que tienen los demás. Entonces, cuando yo veo a los chicos jugando y veo que me preguntan mis sobrinos, mi hija, tú tienes juego aquí en tu computadora, tú tienes, ¿cómo lo puedo hacer? Y lo puedo lograr y uno puede ver eso, esa emoción en aprender de los chicos. Entonces, verdaderamente, ahí tenemos ya un gran camino logrado frente a lo nuevo que queremos enseñarle, a lo que queremos fortalecer. Entonces, para mí, la motivación principal de elegir este tema es ese, el ver a mi alrededor en el entorno, la emoción y la motivación que mueve esa actividad natural que es el juego, unido a la tecnología, y me hice esa pregunta, ¿y qué pasa si se usaran más los videojuegos en el aula como un recurso educativo que de verdad nos lleve a lograr mejores aprendizajes y sobre todo más significativos? El cerebro que no se emociona frente a algo nuevo que aprende, definitivamente ese aprendizaje puede quedar vacío, vago y no necesariamente significativo para ellos y ellas. Entonces, vamos a ir tocando temas del problema y justificación, el objetivo y el marco de referencia puntualmente, la metodología, resultados y próximos pasos. Esto se compartió también en la última jornada que hicimos de estudiante de doctorado en la Universidad de Sevilla, de la Escuela de Educación. No sé si ustedes dejarían las preguntas para el final, profesor Daniel. Todas las preguntas. Sí, claro. Abarco claro. todo la presentación. Puedes hacer tu presentación hasta las 10 menos 10 y entonces de las 10 menos 10 hasta las 10 estaremos con el intercambio de preguntas, comentarios sobre tu sí que se me había olvidado preguntar eso. Bueno, básicamente el problema tiene un punto importante en la necesidad de generar esas conexiones entre los mundos e intereses en el que viven tanto estudiantes como docentes, porque hay un tema también que presentan las diferentes necesidades de cuanto a dónde está el foco de atención entre el que aprende y el que enseña. La relación entonces que vemos es de las actividades naturales del ser humano, ¿verdad? El juego, el aprendizaje y la escuela. ¿Por qué? El juego se define como una actividad natural de la vida del ser humano y sobre todo en los primeros años de vida. A partir del juego, el niño o la niña explora, de verdad que se relaciona, aprende habilidades, competencias de una forma natural y por lo general cero estructurada, mucha de espontaneidad, de curiosidad. Entonces ya el aprendizaje entendemos que se puede ir dando de una forma también natural y al mismo tiempo más estructurada con una intención pedagógica, que es lo que se marca en el contexto ya de la escuela, como lugar ya establecido por la sociedad para desarrollar procesos de aprendizaje y enseñanza. La realidad latinoamericana demanda actualizar las estrategias de enseñanza, hay mucha demanda de eso, y entonces comenzó a construir prepandemia. Imagínense ya durante la pandemia y la pospandemia lo vital que es el de establecer esas nuevas estrategias de enseñanza. Una búsqueda de nuevas vías y recursos, así como aprovechar la inclinación natural hacia el juego de todos los estudiantes y ese aporte que hacen esos videojuegos al realizar un amplio espectro de posibilidades y recursos. Posibilidades en temáticas, posibilidades en centros de interés, en recursos, en estrategia, en cómo esta tecnología se va
va trabajando una serie de elementos a nivel de habilidades de todos los sentidos y la variedad de recursos en los que lo podemos encontrar, desde consolas muy sofisticadas y pueden ser hasta costosas, hasta en nuestros simples y amados celulares, donde se encuentran todo tipo de recursos y juegos. Los sistemas educativos en la región demandan también innovaciones, por lo tanto, que aporten experiencias cercanas a la realidad de los destinatarios, donde el videojuego pudiera aportar más allá de un simple entretenimiento. ¿Por qué? Porque tú lo ves como un lugar, un momento ya de distracción. Pero si esa emoción que produce el videojuego, ese reto de volver, game over y vuelvo otra vez, game over y vuelvo otra vez, lo podemos lograr eso en las aulas, con los contenidos del sujeto, el predicado, la matemática llevando, la historia, esa misma emoción, ese mismo ímpetu que tiene el estudiante, ¿cómo lo logro? También a partir de los contenidos y las estrategias. Entonces, para mí, esa emoción que crea y ese reto personal es fundamental para lograr buenos aprendizajes. Falta de recursos que generen puentes y conecten el aula con espacios para experimentar, crear, desarrollar habilidades actuales, donde docentes y estudiantes entonces logren el desarrollo de aprendizajes significativos que sean integrados y sobre todo contextualizados. Entonces, ¿por qué nos enfocamos? ¿Qué justifica este proceso? Bueno, diferentes motivaciones y justificaciones. Algunas de las más importantes podemos destacar que este tema ha sido poco o nada explorado en el contexto dominicano. Existen múltiples interrogantes en el uso, en la relación al uso y conocimiento de las nuevas tecnologías en el proceso educativo. Los videojuegos despiertan controversias, ya que se asocian a efectos nocivos vinculados a temas como el sedentarismo, la obesidad, las adicciones, los problemas de socialización, bajo rendimiento académico y comportamiento agresivo. Una serie de autores lo avalan, como Vanderwell, Ortega, etc. Así como diferencias a partir de género. También muchos otros estudios avalan que hay una tendencia del género masculino más enfocado a temas de uso y manejo de videojuegos, pero ya en los últimos años también hay ciertos momentos donde se igualan ese interés para ambos sexos. Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en una parte inseparable de la vida de las personas. Para los niños, el uso de las TIC es tan natural como la respiración. Eso parte de su vida, lo cogen y no ven ningún manual, sino que comienzan a explorar cualquier dispositivo. Y por lo tanto, consideran que el uso de las TIC en la educación escolar es tan normal como el uso de libros de texto. Lo plantea Klimova. Y sobre todo la finalidad de este estudio es analizar esas actitudes en relación al videojuego como recurso educativo en docentes y estudiantes del nivel inicial, para poder entonces dar respuesta a cada una de ese problema con esa justificación. Nos planteamos como objetivos el tema de establecer perfiles y tipologías que nos ayuden a ver hallazgos en la formación de los docentes. Eso viene de estudiar, eso podría dar a través de estudiar actitudes de los docentes y estudiantes. Y nosotros también tenemos un aporte de la validación de un instrumento que nos permite enriquecer también la investigación a nivel de la República Dominicana para nosotros poder hacer todo un engranaje de desarrollar estos objetivos y lograr la meta a alcanzar. Bueno, existen temas también puntuales respecto al desarrollo del marco referencial. Los hallazgos apuntan a la importancia de considerar el papel del docente al diseñar juegos digitales para el aprendizaje, para que los videojuegos también puedan
tener un mayor impacto en el aprendizaje, es necesario que los docentes sepan administrar también esta herramienta, diseñando el proceso más profundo y pertinente. Además, los videojuegos son un medio poderoso para que los diseñadores de currículum pueden usar para crear mundos narrativamente ricos. O sea, eso me encanta. Me encanta eso porque es un potencial grandísimo que nosotros podemos a nivel educativo aprovechar en cuanto a todas esas valoraciones y una herramienta. Entonces, para que lo importante es que el maestro pueda tener una visualización y un enfoque que pueda entonces abrir su campo de trabajo y meterse en ese tren tan hermoso que es poder aprovechar este tipo de tecnología para el aprendizaje. También es importante establecer esa relación determinante para adaptar e integrar toda esta tecnología en las aulas. Es fundamental eso. Y la conexión entre los videojuegos y educación definitivamente es inevitable y tiene que llegar tarde o temprano. Hay muchos centros educativos a nivel de experiencias en Europa, en Estados Unidos, en la misma Sudamérica, países como Argentina, Chile, que tienen experiencias que sobre todo en laboratorios como Michigan, MIT, donde esa conexión se da de forma natural para trabajar, para enseñanza, para la vida diaria. Es fundamental. Bueno, en cuanto a cómo lo hicimos en la metodología, es un estudio exploratorio descriptivo con una modalidad de tipo encuesta, no experimental, y el levantamiento se hizo ya en el 2016. La población estuvo concentrada en la regional 15, 1.500 centros educativos componen esa regional con un criterio de tener 450 estudiantes o más. En estos centros hay un total de 16.998 docentes y un total de 119.819 estudiantes. La muestra seleccionada al final fue una muestra que ya atendió según la disponibilidad que tuvieron. De los 1.565 tuvimos 291 centros que respondieron en un nivel de confianza del 5%. Y la constante a la hora de establecer esa muestra fue de 0.57. Al total respondieron 4.245 docentes y 3.686 estudiantes. Hay falta decir, esos estudiantes y docentes los docentes sí comprenden los 3 niveles, de inicial, primaria y secundaria, pero los estudiantes respondieron a partir del segundo ciclo, del segundo ciclo de primaria, en ese momento quinto, sexto, séptimo, ¿verdad? Y la secundaria ya los 6. En ese momento era séptimo y octavo, pero ya abarca los 6 grados. El cuestionario que se aplicó en su versión final cuenta de 37 preguntas para los docentes y 38 preguntas el de estudiantes. Son bastante similares, solo varía quizá el enfoque de la pregunta. Tiene aspectos contextuales, de descripción de el nombre de la escuela, el grado, el distrito escolar, para los estudiantes, para los docentes, el área de trabajo, años de servicio, edad. Son básicamente datos descriptivos. Aspectos que se evalúan en cuanto a una primera construcción, establecieron ítems que tenían que ver con lo cognitivo, con la acción y con lo afectivo. Al ser aplicado y podemos validar su coeficiente alfa de Cronbach, para el cuestionario de docentes tenemos un 0.9 y para el de los estudiantes 0.87. La validez del instrumento
para nosotros era importante para poder establecer el grado en que ese instrumento mide aquello que se propuso medir en cuanto a establecer validez de contenido, validez de contexto y validez por juicio de experto. En el proceso para la recolección de la información se hizo todo un diseño del cuestionario, la validación y la aplicación. Establecimos la escala de actitudes, la validación de los ítems por juicio de experto, y también se hizo una validez tanto por expertos que manejan el tema per se y como en el campo, escuelas que no pertenecen a la muestra también, aplicado de forma narrativa y de usuario, una validez con usuarios que pudieran entonces retroalimentarnos sobre las preguntas. Se pasó al diseño, el pilotaje, posteriormente el rediseño, toda la aplicación y el AFE del instrumento para luego pasar al confirmatorio a través de modelo de ecuaciones estructurales que permite englobar diversas técnicas estadísticas. Se engloba análisis de grafos, análisis confirmatorio, los factores, el modelado causal, con variables latentes que incluso también nos pueden ayudar a establecer la varianza y regresiones múltiples que pudieran presentarse en los resultados. Ese confirmatorio en el modelo de ecuaciones estructurales entonces nos permitió elaborar un modelo de ecuaciones estructurales, los cuales establecen una estimación de ese modelo, identifican los parámetros a través de las derivaciones y las matrices de varianzas y covarianzas. Se procede a valorar el ajuste de los parámetros. Se procede a hacer una valoración técnica de los valores de los parámetros ya estimados. El modelo debe también interpretarse en todas sus partes y permite validar ese modelo con muestras o teorías de mayor complejidad. A nivel de resultados, podemos establecer que se aporta una información sobre los videojuegos en la región del Caribe, donde existe muy poca investigación que pueda vincular el juego a los aportes de los mismos y que amplíen el espectro de posibilidades de recursos. Se establece que a mayor experiencia del docente al implementar ese tipo de tecnología, mayor es su tendencia a incluirla en la práctica. Esa, en cuanto a las actitudes, está más abierto, más confiado de que lo puede usar. Existe relación entre los docentes más jóvenes y el uso de videojuegos en sus planificaciones docentes, reportando ya conocimientos y prácticas que favorecen al uso del videojuego como recurso educativo, ejercitando el lenguaje y los conocimientos en sus usuarios. Bueno, podemos establecer en ese análisis factorial exploratorio de esos 37 en cuanto a docente, ¿verdad? De las preguntas que ya estaban previamente clasificadas en la que estaban dirigidas a la actitud a nivel del docente. Las respuestas entonces nos permiten establecer 3 grandes factores. Un primer factor que favorece el uso del videojuego, otro que valora la experiencia del uso, la experiencia en el uso de videojuegos, y otro factor que nos dice el nivel de rechazo en el uso de videojuegos. Por distrito, podemos ver que hay diferencias significativas, al 95% en la aceptación del uso de videojuegos y la experiencia, cuando comparamos estas dos variables, estos dos factores, así entre ellos. Por la tanda en la que trabajaban los docentes, hay diferencias significativas, el 95% entre ese primer factor de favorecer los videojuegos y entonces el factor de docentes tiene mayor experiencia en el uso, también un mayor apoyo al uso de los videojuegos.
no se reportan diferencias en los factores entre los diferentes tipos de escuelas, ya sea pública o privada, ni por modalidad, ni por nivel socioeconómico o género. Ahí no hay diferencia significativa. Además, en los estudiantes obtuvimos factores un poco similares en cuanto a me gustan los videojuegos, apoyo el uso de videojuegos y rechazo el uso de videojuegos. A nivel de género, hay diferencias significativas en los estudiantes, sí, al 95%, entre ese factor 1, a los niños les gustan más los videojuegos que a las niñas. Asimismo, el rechazo por el videojuego es diferente según el género. Unos rechazan más, quizás juegos más académicos, otros rechazan juegos más violentos y así. Por tipo de escuela, varía el gusto y nivel de apoyo al uso de videojuegos. En la escuela privada hay un mayor grado de satisfacción por los videojuegos y apoyo al uso en las escuelas públicas, dado que veíamos que eran niños y niñas que tienen menos acceso a tenerlos en sus casas. Entonces, el poder usarlo en la escuela para ellos sería espectacular. Por zona, el nivel socioeconómico, el nivel de gusto por el videojuego es mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales, así como en las zonas urbanos marginales. Fíjense que la regional 15 tiene de todo, así que se puede explorar muchos temas. Bueno, el modelo como tal, esos son ya temas un poco más estadísticos sobre una serie de elementos que nos ayudan, estableciendo ya esos índices de bondad, esas diferencias significativas, la bondad al ser lo comparativo. Es decir, que hay una serie de elementos que sí nos permiten establecer ese nivel de significación y nos dan elementos importantes frente al nivel de significatividad. Si me ubico aquí, es bastante bueno. Bueno, cuando se hace ya el confirmatorio como tal, es que nos permite establecer por medio de los factores que arrojó el modelo SEM, y ahí establecer entonces factores y resultados que nos permiten seguir dándole mayor peso a lo que aporta el estudio. El factor 1 cumple el nivel de consistencia interna del constructo, formado por 16 ya variables que son excelentes y presenta un alfa de Cronbach del 0.9, así que es bastante bueno. Se comprueba la unidimensionalidad, esto se confirma en que las variables explican aproximadamente ya un 65% de la varianza, es decir, que es un factor bastante robusto. Factor 2, muy buena la consistencia interna de ese constructo, un alfa de Cronbach de 0.86 y cumple un criterio de unidimensionalidad de las variables, explicando ya un 59.2% de la varianza. Y el factor 3 es una buena consistencia y validez a nivel interna en ese alfa de Cronbach, que ya va a un 0.6663. Inferir unidimensionalidad, dado que es menor de los factores, que es mucho menor que el 1 y el 2. Las 8 variables que lo forman explican un 51% del mismo. Entonces, podemos enfocarnos en decir que a menor experiencia en el uso de videojuegos, menor es la disposición que tienen los docentes a adaptar y adoptarlos en el proceso de enseñanza. Es una correlación muy significativa entre el factor 1, que favorece el uso de videojuegos, y el factor 3 frente a las barreras de la implementación. A menor capacitación o experiencia en el uso de videojuegos, menor disposición se tiene. Con eso que estamos enfocados hacia las actitudes, hacia la tendencia, a yo seleccionarlo y a yo quererlo tener en mi aula.
Los docentes mayores de 53 años de edad presentan mayores niveles de rechazo a la implementación de los videojuegos en el aula. Confirmatorio. Entonces, ¿qué dijeron también los estudiantes? Perdón, me estaban hablando. Disculpe. Entonces, que prueben, que los estudiantes aprueban esa mayor incorporación de los videojuegos en el aula. Son aquellos que han tenido alguna experiencia con el uso de videojuegos en su vida cotidiana. De la escuela, el tipo privado tiene mayor disposición a incorporar los juegos al aula. La escuela pública, los residentes en zonas urbanas presentan mayor disposición que los habitantes de zonas rurales, quizá lo conocen menos por lo general. Zonas rurales de nivel económico más bajo están a veces en mayor disposición para utilizarlo por ese tema de explorar y de conocer. Bueno, nosotros actualmente el estudio se encuentra en una fase de publicación de un artículo en la revista Pensamiento Educativo de la Universidad Católica de Chile. Ya sale publicado el próximo mes de abril. Estamos, como bien decía el profesor Daniel, en la revisión y actualización del informe final y al mismo tiempo seguir puliendo mucho más la definición de conclusiones y recomendaciones del mismo. De mi parte, muchas gracias y nos abrimos a las preguntas que tengan. Gracias por su atención. Bueno, qué bueno escuchar, ¿verdad? Esta exposición de la profesora Vilma. Ahora vamos a ver si ustedes tienen algún comentario. Les felicito, Vilma, por este trabajo. Creo que es un trabajo que hacía falta, como tú muy bien decías, que sobre videojuegos en República Dominicana pocos estudios se han hecho, ¿verdad? Y este es uno que va a hacer sus aportes en el campo de la metodología descriptiva y bueno, y creo que recoge datos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? El antes y el después. Vamos ahora a escuchar un comentario de los colegas. Que veo ya manos levantadas, por ejemplo, el profesor Lionel Minaya tiene la palabra. Adelante, Lionel. Muchas gracias, José Daniel, y muchas gracias también a Vilma por la presentación. En definitiva, es un tema sumamente interesante y a la vez diría yo que un tema tabú. En la mente del pueblo se sigue pensando que algo como los videojuegos no son más que una pérdida de tiempo, un desperdicio. Está siempre el comentario de que muchacho me va a dañar la televisión con ese aparato, etcétera, etcétera. Sobre el estudio realizado por Vilma, que ya lleva unos 6 años, si no me equivoco, porque inicia a partir de 2016, me parece interesante que es en un contexto prepandemia y una de las curiosidades que tengo, entiendo que se habla de unos 391 centros educativos que fueron parte del estudio. ¿Cómo realizó usted, digamos que la parte de compartir el instrumento, tanto con profesores como con estudiantes? Esa es una primera pregunta. Me reservo la segunda para cuando responda a esta, por favor. Está apagado su micrófono, Vilma. Ok, déjame dejar de presentarle, porque fue que no me di cuenta que en la presentación no tenía el modelo. Ok. Era como para que lo vieran. Tú a veces del trabajo de campo como tal, del levantamiento. Es correcto. Bueno, yo me hice, para no entrar al sistema educativo como tal, hice todos los permisos desde el Viceministerio de Técnico Pedagógico, la regional, luego entonces pude entrar a los distritos con esos permisos y entonces capacité a técnicos de esos distritos que acompañan los centros educativos
sobre la metodología del cuestionario, cómo lo iban a aplicar, para entonces poder con ellas, eran mi brazo operativo a la hora de aplicarlo en los diferentes. Yo preparé, fue físico, el Sí. cuestionario, aplicación, y entonces luego se trabajó ese levantamiento con ese equipo. Ese fue como mi brazo operativo para lograr abarcar esos centros educativos, tanto de estudiantes como a los de docentes. En ese mismo orden, Vilma, perdón, cuando dice que tuvo que entrenar a técnicos, ¿a cuántos técnicos aproximadamente tuvo que entrenar para que fueran sus colaboradores? Me respondieron 4 de los 5 distritos de esa regional, y por distrito se trabajaron de 2 a 3, dependiendo de la cantidad. Ok. El distrito, el 01, el 01 fue que no trabajaron. El 2, ahí trabajaron dos técnicos. En el 3, que están todos los colegios, ahí también trabajé con 2 más. En el 4, en ese momento yo estaba en Intec y ahí tenía muchísimo más acceso incluso a docentes y a técnicos, porque nosotros lo estábamos formando ahí, y ahí entonces trabajamos con, eran 4, y en el 5 ahí trabajaron 2 más. Entonces ahí tenemos, perfecto, 10 en total. Ok, 10 técnicos, por así decirlo, cada uno se tuvo que encargar, digamos que alrededor de 30 a 40 centros aproximadamente. Los mismos centros que ellos visitaban, sí. Mi aporte para ellos fue en cuanto a viáticos. Por ejemplo, Ok. ¿cuántos son tus viáticos en un día? Entonces yo calculábamos la cantidad de días. Se va a tomarte 10 días, 15 días, no sé cuánto. Entonces, en la medida de sus rutas de los colegios, entonces también iban aportando. Ok, me surgía esa De lo curiosidad. contrario, contratar una empresa y contratar todo encuestadores, eso ni te daba la garantía de la entrada de esa persona a los centros educativos, de la respuesta, porque era un trabajo, aunque teníamos la carta de aprobación desde el Ministerio Técnico Pedagógico, la regional, los distritos y todo, pero no te responden igual a que vaya la técnico que ellos conocen y que también interactúen. Yo visité muchísimo y todo, pero humanamente no era posible hacerlo yo sola, ese levantamiento. No, claro, la curiosidad me surgía primero por el número de centros en el cual se realizó el estudio, y además de eso porque las pequeñas investigaciones que me ha tocado hacer no han sido en definitiva tan grandes como esta. No, pues si fuera sido por mi tutor, te cuento, eso entre nosotros, él quería que yo lo hiciera nacional. Este cuerpo, yo. Oh, vaya, vaya, entiendo. Entonces yo me regué y le dije, no, espérese, o sea, como una regional que es tan significativa en cuanto a la riqueza de la población, a la variedad que te puede dar, es bastante representativa de las tandas, de los tipos de centro público-privado, que si jornada extendida, que si, o sea, es de una regional que te da tiene muy representativo a nivel de nuestro país. Perfecto. Entonces, el apoyo de ese equipo, te cuento. Que no lo lograba. Gracias, Lionel. Entonces, una cosita más, o sea, Daniel, perdón. sí. Otro dato que me parece muy curioso, Vilma, es que por lo general cuando se realiza este tipo de estudios, se suele tener mucho más entradas de los estudiantes que de los docentes, pero en este caso fue lo contrario. Veo que hay más de 4.000 entradas correspondientes a docentes y menos de 4.000 correspondientes a estudiantes. ¿Hay alguna razón por la que se haya dado este fenómeno? Me parece bastante curioso. Que los estudiantes llenaron con menor calidad. Hubo que eliminar bastante. Comprendo. Muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, Miguel Ángel Guevara, por favor, adelante.
Saludos, Vilma. Yo, Saludos. no, yo veo la investigación con bastante sentido, muy buena, sobre todo el N que usó, un N bastante grande, ¿no? Que reduce los errores. Y una cosa es que, o sea, vistes allí, que recordemos que la mayoría de la gente siempre le está tirando por el lado negativo a los videojuegos, y esta vez hay idea allí cómo buscar la forma de que los videojuegos no los vas a eliminar. Para un adolescente no le vas a eliminar el videojuego. Bueno, vamos a darle una vuelta de buscar videojuegos que estén en su misma onda y lo apliquen. Yo he sido, en eso, claro, en eso entra mucho en juego los padres. Yo he sido padre, ya mis hijos pasaron la adolescencia, ya son juveniles, pero en el sentido de que otra cosa, cuando la persona habla, que no, que los videojuegos tienen sus fallas negativas, pero es que eso hay que ponerlo en una balanza, porque ¿qué va a hablar un niño de 13 años con sus compañeros si todos sus compañeros se reúnen a hablar de videojuegos? Entonces, vamos a estar claros, en un colegio se reúnen y ese niño va a estar siempre excluido. Lo que hay que tener es, en el caso de los videojuegos en general, es el contenido que uno le va a dar. Porque, por ejemplo, yo he pasado de Wii, que es un videojuego, por los PlayStation, por los Xbox de los muchachos, hay juegos que es puro matar, matar y matar y matar, que eso no tiene ningún asidero de ningún lado. Ahorita están Esos de son moda. los compat, ¿verdad? Ajá. Combat. Ajá, ahorita están los videojuegos, por ejemplo, que están en mi caso ahorita, porque aunque tengan 18 y 24 años, eso es un vicio, que si eso es hombre araña, pero yo viéndolos a ellos jugando, hay unos videojuegos que tienen un componente educativo. Por ejemplo, uno que jugaron ellos cuando eran adolescentes, era de la Pantera Rosa, que viajaba por toda Australia descubriendo cosas, y en ese interín se encontraban, por ejemplo, con una equina. Y entonces tenían que alimentar el equina. Si al equina tú le dabas carne, lo matabas porque no era carnívoro, era insectívoro. Y después lo que uno ve como por el rabito del ojo, cuando ellos se sientan a jugar en grupo, no le des planta que lo vas a matar, que no es herbívoro, que es tal cosa. De esa forma sutil ya se va metiendo la información. Entonces, por eso que veo buscarle el ladito positivo a estos videojuegos, no execrarlo porque no lo vas a lograr. En la campaña publicitaria es tan grande por televisión, la competencia está fuerte que hay que buscarle el lado bueno. Yo lo que veo es, por ejemplo, Vilma, es a nivel de escuelas públicas, o sea, hay una limitante muy grande, porque Claro. ¿cuántas consolas habrá en una escuela pública? ¿Cuántas computadoras estarán? ¿Son videojuegos individuales o los vas a hacer? Los vas a hacer, a pesar de que el teléfono ya prácticamente es de la vida diaria, también tenemos limitantes, ¿oíste? Ya de teléfono. Si los vas a hacer individuales o en equipos, eso todavía es como una tarea por resolver. Vilma, yo siempre, con toda la buena disposición, con toda la empatía del mundo, en caso de presentación, por ejemplo, yo le tengo, por ejemplo, una sugerencia. Las presentaciones de muchas líneas cansan. Y nadie lee, eso no lo lee nadie. Yo siempre, cuando hablo con mis estudiantes, que le damos talleres de presentación en PowerPoint, si es una clase para que se la lleve a mi estudiante, full letra, porque yo necesito que lea, pero si es una charla, una exposición, una conferencia, hay la regla que es vital, que no más de 6 líneas, con tipo viñetas y lo demás está en la cabeza. Uno pone un ejemplo, habla de la viñeta y ¡brum! Lo desarrolla, pero cuando pones el poco de letra, nadie la va a leer, no, y en un expodio grande, ni el jurado la va a leer, no la va a leer. Entonces, es como poner el encabezado y lo demás, pues hablarlo, explicarlo y seguir con no más de 6 líneas, manda la regla, y no es una regla por regla, es que lo hemos visto. Nosotros como profesores, como estudiantes, hemos visto que nadie lo lee, nadie va a leer, va a esperar que tú se lo digas de tal manera ya, y no sé, y otra cosa, te lo estoy hablando como maestro, con el mejor. Es que no a todo el mundo le gusta, a mí me gusta que me digan, porque uno va creciendo y llega anciano y sigue mejorando. Sí, no hay problema, para eso Sí, está. el estado de ánimo, yo no sé si es por la mañana, pero, o sea, la monotonía me pone a bostezar.
Estoy siendo juez del diablo. Entonces, que dar énfasis cuando hables porque es importantísimo el tema, y cuando vas a decir, por ejemplo, cosas de los videojuegos porque permiten consolidar la enseñanza, ahí como que, yo no sé, alzar la voz sin gritar para que no sea como de la 1 a la 22, el mismo son, el público se te va, vuela, de tal manera que hacerlo que la gente se despierte, abra los ojos. Esos son mis aportes, pero la Gracias. verdad que la investigación está buenísima, porque son pocos los trabajos que he visto que dicen, aprovecha esto, aprovechalo, que sí se le puede sacar. Y hay muchos videojuegos, Vilma, que no son educativos, pero que son de estrategia. Por ejemplo, no recuerdo los nombres, pero Exacto. yo he visto a los muchachos haciendo que tienen que hacer la siembra porque tienen que alimentar a una población, si les caen insectos y se pierde la cosecha. Entonces, todas esas estrategias que ellos van diseñando, que no todo es guerra ni muerte, eso les ayuda en su día a día y en su formación. Claro. Ellos usan mucho el Minecraft, que es súper potente en cuanto a la construcción, al diseño, a la creación, a la innovación. Es infinito el potencial que pueden hacer. Mi hija construye casa de toda manera, chimenea y todo. Yo entiendo que sí. Yo pido excusa por dos cosas. Primero, que estoy disfónica por congestión, y segundo, que estoy en una oficina prestada. Entonces, estoy en un espacio. Aquí los espacios no son muy privados. Entonces, como que lamentablemente, incluso vine para acá igual. Hay personas en reunión y todo. Entonces, quizá por eso escuchan quizá el tono mucho más quedito y quizá más eso, pero usted tiene toda la razón, se lo agradezco y de verdad que sí. he anotado toda la observación, profesor Miguel. Eso está muy bien. Vilma, sabemos que sí, que está en un lugar ahí prestado y bueno, se notó, ¿verdad? Por los ruidos. Pero sí, estas observaciones que hace Guevara son útiles, ¿verdad? Para claro el trabajo, que sí. la parte oral, la parte de la oratoria, también, y para la parte escrita te puede servir. Miguel Ciprián, y contigo ya finalizamos este encuentro de hoy. Adelante, Miguel. Gracias. Yo pienso, igual que Guevara, que la investigación es muy pertinente en esta época y en todos los tiempos, quizás, porque antes no habían videojuegos, pero eran manojuegos. Desde los juegos que nosotros jugábamos, que eran manojuegos. Entonces, la pregunta, voy a ir directamente, ya que el tocayo hizo un comentario que abarca lo que yo estaba pensando. Mi pregunta más directa es, evidentemente que los juegos tienen su parte negativa, la gamificación, como le llaman, o la ludificación, como una estrategia que uno utiliza independientemente de su gusto o no. Pero sí es verdad que los juegos permiten o tienden a que tú te conviertes en adicto en un momento dado. Hasta nosotros, los adultos y los no adultos o adultos mayores, también tenemos esa tendencia a convertirnos en adictos. ¿Cómo nosotros, desarrollando estrategias de gamificación, estrategias de utilización de estos videojuegos, más bien, podemos combatir, podemos evitar ese tipo de vicio, de tendencia a la adicción, a los juegos, y que solo sea una paranoia donde el profesor es más gamificador que el propio estudiante. Que todo lo resuelve con lúdico y no hay ciencia. Sí, es que por eso es la importancia de la planificación. O sea, cuando el maestro está claro en cuál es la intención que tiene a nivel del objetivo frente a la clase, entonces
ahí tiene que tener claridad en qué contenidos, en todos los sentidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, que va a trabajar en la clase. Eso es fundamental. Si no, usted se vuelve más o menos un parque de diversiones, una animación de un cumpleaños o un curso o hasta un programa de eso de Plaza Sésamo, que son bastante educativos, pero la intención pedagógica no está clara porque el público cambia y usted no sabe a qué público le está hablando. Eso es lo primero. Decir que el juego como tal yo siempre lo voy a defender, pero ese juego con intención es el que va a marcar entonces la diferencia usándolo como un recurso educativo. En ese sentido de la adicción como tal, sucede que como todo en la vida hay que buscar equilibrios. Entonces, así como usted puede trabajar, vamos a ver las plantas del patio y a clasificarlas y a establecer quizás los tipos de hojas de cada uno, y usted trabaja lo concreto con los chicos, ¿verdad? Sí, una niña de primaria, y entonces tenemos hojas largas, hojas corazonadas, hojas tipo de flecha, hojas, todo eso. Entonces, luego eso entramos a un jueguito, no sé, de Dora la Exploradora, ubicando las hojas según sea el tipo de planta, según el tipo de clima, según... entonces, realmente yo puedo hacer siempre un buen equipo entre las... intencional con objetivo educativo, ayuda a evitar. Exactamente. Primero eso, tener la claridad de tener cuál es tu intención, cuál es tu objetivo claro, y tú poder intercalar este tipo de recursos más tecnológicos con experiencias concretas que también el chico pueda trabajar, y sobre todo con eso también estamos atendiendo los diferentes canales de aprendizaje, porque hay algunos que son más kinestésicos, unos más auditivos, otros más visuales. Entonces, el equilibrio es lo que nos ayuda a poder entonces responder, así como plantea el profe Daniel, el poder entonces sacarle ese provecho, porque y es lo que plantean muchos psicólogos, que por eso incluso incluyeron los videojuegos en el libro de enfermedades, se me fue el nombre, que usan los psiquiatras, ¿te refieres? El que usan los psiquiatras. Sí, Estados Unidos, sí. ¿Cómo es que se llama? Ay, no, tiene un nombre ahí, es una especie de vademecum, pero de los está actualizado ya hace como 2 o 3 años. El M, qué sé yo qué. Ahí lo actualizaron y lo incluyeron. ¿Por qué? Porque la misma sensación que te da a ti la droga a nivel de endorfinas, de emociones, de todo eso, cuando usted está enamorado, todo eso que le sube a usted, toda esa hormona que son del placer, del éxito, de la emoción, todo eso te lo despierta también el videojuego. Pero si usted lo hace de una manera organizada, intencionada, en un tiempo delimitado, le da a los estudiantes ese equilibrio entre las actividades concretas y las actividades virtuales, entonces las adicciones, la obesidad, el estar metido en, como le dicen, la tendencia a estar metido en una habitación trancado, entonces tiene que hacer equilibrio. A los chicos hay que también sacarlos, jugar con una pelota, hay que ponerlo a hacer deporte, todo. Aunque juegue fútbol en el videojuego con Beckham y con todos los grandes deportistas de fútbol, pero también que salga a jugar fútbol con los vecinos, con el papá, con una liga, lo que usted pueda hacer. Entonces, es fundamental. Entonces, lamentablemente los adultos usamos mucho este tipo de recursos como niñeras, como para poner a los muchachos y que no me moleste mucho, porque yo también quiero revisar mi TikTok, revisar mi Instagram y estar pendiente de lo último que pasó, del último chisme o sí, lo que sea. Entonces, es todo una parte de la cultura y no meternos en una doble moral de que, ay, no, satanizar algo para luego entonces usarlo de niñera. Entonces, realmente la intención es importante. Y la escuela que lo use, tenerlo dentro de un proyecto educativo, un proyecto curricular,
en el marco de un contexto y de unos proyectos importantes que puedan generar, siempre defendiendo eso, generar el aprendizaje intencionado, sustentado en las necesidades y también en los intereses de los estudiantes. Eso lo decimos en discurso, pero seguimos usando la pizarra, el libro todo vacío, sin ninguna motivación previa. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros sincerizar y sacarle provecho. Es cuanto. Gracias. Excelente, Vilma. Gracias por tu exposición de hoy. Hay mucha claridad y muchos elementos importantes. Lo cierto es que los videojuegos pueden ser, si se usan intencional, si se usan con propósitos claros, pueden ayudar a que las clases sean, ¿verdad? Bueno, más entretenidas. Jugando se aprende, decía la metodología desde hace ya mucho tiempo, se le decía a los niños, jugando se aprende. Muchas gracias a todos ustedes. Abran ahora su cámara para que Lionel haga el milagro de hoy. ¿Tú sabes cuál es el milagro de hoy, Vilma? La foto del recuerdo. Ah, la foto, claro. Mira, María, ¿cómo tú estás, mi vida hermosa? Muy bien, gracias a Dios, deleitada aquí escuchando esa investigación que me fascinó también. Sí, excelente, excelente. Sí. Aquí estamos todos lindos. Bueno. Ok. María, cambiaste el set, ahora está en Nueva York. Qué bueno. Bueno, 1, 2, 3. Y otra más. Y una última. Levanten su mano ahora. Ok. Digan adiós. Bueno, bye, bye. Bye, bye. Gracias a ustedes por su atención y sus aportes. Gracias, Bye, gracias. Vilma, por tu aporte.